Ok, estamos en vivo. Disculpen la demora, principalmente no tenía pensado hacer esto tan tarde. De hecho, quedé sin internet. Tuve una salida y cuando regresé estaba sin internet. Entonces tuve que esperar un tiempo a que regresara. Porque ni modo, cómo se va a transmitir cuando no cuento con este servicio. Les anuncié el día de hoy de que iba a hablar de tres cosas. Primero que todo, mentalidad. De hecho, aquí lo tengo anotada, tengo un pequeño guión para basarme. Y es hoy, primero que todo, ya como pueden ver, a diferencia del primer live que hice, hay una gran diferencia tanto en calidad como en producción como en sonido, ya que he adquirido ciertos aparatos que me permiten tener mejor comunicación con ustedes, como aquí lo pueden ver la luz, que no será gran diferencia, pero que resalta un poco y da un poquito más de cuerpo a la transmisión. Bueno, quiero esperar unos 30 segundos más, veo que hay 17 personas conectadas, muchas gracias. El primer live que se hizo solamente se lograron conectar, creo que 13 fue el tope máximo. Entonces es un gran honor para mí que gasten este tiempo de su vida, que su tiempo es el activo más valioso que tienen, que gasten estos pequeños 15 minutos, estos cortos 15 minutos, escuchando un poco de mi experiencia en lo que llevo de mi corta vida. Ok, vamos a empezar. Vamos a hablar primero que todo sobre... Yo me dedico al marketing, pero no voy a hablar de marketing. Voy a hablar un poco de la mentalidad. Cuando se es emprendedor, se tiene que luchar mucho con el autosabotaje. No quiero llegar allá todavía, pero primero hablemos de la mentalidad. Todos conocemos a una persona que ustedes háganse esa imaginación en su mente, que siempre que la conocen, siempre que se llegan con ustedes, que cada vez que se hacen presente, empiezan a hablar de sus problemas, de que ay, habrán, la vida está dura, ay, habrán cada vez menos economía, ay, habrán menos problemas, hay más problemas, etcétera. Toda su dialéctica es mencionar que la vida cada vez es peor. Pero, ¿qué pasa con esto, señores? Y es que muchas de esas personas caen en el victimismo. ¿Y por qué quejarse y no actuar es caer en victimismo? Porque cuando tú te quejas, no solamente quejarse, cuando tú te quejas y asumes la responsabilidad de lo que está pasando, no hay problema. El problema grande radica en tú quejarte y esa responsabilidad transmitírsela a factores que están lejos de tu control. ¿Cómo así? Colombia es un país difícil, Colombia es un país complicado, no se tienen todas las garantías, pero decir, por ejemplo, de que se es pobre por el culpa del presidente, se es pobre por el culpa del gobierno, es quitarte la responsabilidad y el control que se tiene sobre la propia vida. Porque es decir que yo estoy como estoy por culpa de una persona que no me conoce. Entonces delegamos este poder que tenemos, que es el poder de nuestras decisiones, a una persona que ni siquiera conoce nuestra existencia. No sé si se me logra entender el mensaje. Entonces, esto es la mentalidad. La mentalidad, en pocas palabras y en resumen, es cómo nosotros afrontamos lo que nos sucede, cómo nosotros afrontamos la realidad y cómo esta realidad podemos convertirla o en algo positivo que disfrutamos y de la cual sacamos enseñanza, o cómo esto va minando de a poco para destruirnos. Entonces, ustedes hagan introspección dentro de ustedes y analicen qué actitud tienen en la vida. De ahí se deriva un gran, no me gusta llamarlo problema, pero como tal
la gran mayoría de las veces lo es. Y es que de la mentalidad deriva la autopercepción. ¿Y qué es la autopercepción? Es cómo nos vemos a nosotros mismos. Y la autopercepción, a veces cuando tenemos un bajo autoestima, a mí me dicen, voy a hacer un paréntesis, a mí me dicen, Abraham, tú eres muy egocéntrico, tú eres muy arrogante, tú digamos, no tienes en cuenta a las demás personas, entre comillas, tampoco quiero entrar en ejemplo. Pero es que hay un detalle, señores, y es que tú saber lo que representas, saber lo que vales, no es ser egocéntrico, es ponerte en el lugar adecuado, porque eso es saber que la persona más importante de tu vida, la única persona por la cual eres responsable directamente, eres tú mismo. Y solamente de ti mismo depende lo que te sucederá. Lo que decimos al principio. Si delegamos la responsabilidad de nuestra vida a otra persona, nosotros no tenemos control de nuestra vida. Y si no tenemos control de nuestra vida, no vamos a poder cumplir nuestros sueños. Entonces es importante que se tenga en cuenta. Entonces, de la mentalidad, la autopercepción deriva el autoestima. De la autoestima va algo llamado el síndrome del impostor. Parece un término súper interesante y la primera vez que lo escuché me sentí representado. Y el síndrome del impostor, en pocas palabras, es, aunque estemos capacitados, aunque tengamos los medios, aunque tengamos las oportunidades, por nuestra baja autoestima, es sentirnos inmerecedores de lo que queremos lograr. Por ejemplo, se quiere obtener la riqueza económica, emocional, como sea. Pero cuando tenemos la oportunidad, sencillamente tenemos este comentario. Lo hacemos inconscientemente, pero la mente, nuestra mente, con lo poderosa que es, se lo cree. Y es, tenemos la oportunidad, pero ¿qué decimos? Ay, no, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que yo soy burro, es que yo no entiendo, es que yo tengo problemas, es que todavía no estoy preparado. ¿Y qué es eso? En pocas palabras, en resumidas cuentas, son solo excusas para no dar ese primer paso. Ya sea englobando todo lo que he dicho, porque no tenemos el control de nuestra vida, porque sentimos que dependemos de alguien más, o sencillamente, y es lo que más me emputa de la mayoría de las personas, y es que siempre estamos buscando la aprobación. Tenemos ganas de hacer 1000 cosas, pero le tenemos miedo a lo que digan los demás. Les aseguro, señores y señoras que me ven, estas 19 personas que me ven ahora mismo, si yo temiera, si yo no hubiera ya enfrentado este proceso de liberación, como yo lo llamo, yo no estaría haciendo este live, porque yo haciendo este live me estoy arriesgando a su crítica, a sus opiniones, a sus pensamientos. Entonces, todo el mundo quiere ser aceptado, todo el mundo quiere ser parte, quiere recibir el amor de todas las personas, entre comillas, no se malinterprete, pero por miedo a ser rechazado, por miedo a que las personas no nos acepten como nosotros, nos limitamos a ser parte del rebaño. Nos limitamos a que, bueno, yo pienso diferente y como pienso diferente voy a quedarme callado, porque si hablo los demás me van a rechazar. Y eso es negarte la oportunidad de ser quien eres. Señores, nosotros tenemos una sola vida y a veces perdemos el tiempo pensando que somos insuficientes. Y no se confunda la insuficiencia con aún no estar preparados. Obviamente un doctor, un médico, no puede operar sin tener una educación previa. Y nosotros no podemos lanzarnos a hacer cosas sin haber estudiado, sin haber preparándonos antes. Entonces, que las cosas requieran un proceso y un sacrificio no significa que sean imposibles. Y eso me lleva a otra cosa, es que queremos que todo sea inmediato. Nos hemos acostumbrado a que todo lo queremos de una y desgraciadamente mi generación no conocemos el significado de lo que es el sacrificio. Tal vez estoy siendo un poco violento de decir que muchos no sabemos el sacrificio, pero
Se puede decir que nuestra generación, de aquí de hablar del 1995 en adelante, hemos tenido muchas facilidades que digamos que nuestros abuelos y nuestros padres no tenían. Hace 50 años, hace 80 años, quien se graduaba de un bachillerato era una persona que estaba a 1000 años de diferencia de un analfabeta, de un campesino analfabeta. Y hoy, en estos tiempos, la educación, incluso hasta la más cara que yo conozco, que es, bueno, que se maneja en el medio, no la que conozco, es la medicina. Y ya puedes estudiar, ya tienes el conocimiento, ya tienes la información, ya tienes los libros de medicina a un clic. Solamente, es que ni siquiera tienes que pagar, solamente basta con buscar tu tema de interés. Si quieres aprender mecánica, si quieres aprender a maquillar, si quieres aprender a decorar, si quieres aprender marketing, como fue mi caso, si quieres aprender medicina, si quieres aprender cualquier cosa, solamente hace falta ir a Google, escribir tu tema y escribir PDF. Y si no te gusta leer, si le tienes fobia a la lectura, solamente reemplaza Google por YouTube. Y ahí se te ofrece toda la cantidad de información que ni siquiera tu vida te alcanzaría para ver todos los videos que hay en YouTube. Y eso es una estadística. Entonces, es como nos pasa en Netflix. En Netflix tenemos la oportunidad de ver muchísimas cosas, pero terminamos viendo lo de siempre, o lo de moda, porque tantas opciones nos da miedo elegir. Y como tenemos tantas cosas, lo normalizamos. Bueno, estoy siendo un poco redundante y me estoy saliendo del tema. Pero principalmente hice este live, ya lo hablé, mentalidad, la autopercepción, lo que puede ocasionar un bajo autoestima, que es básicamente perder el control de tu propia vida. Y algo que me parece súper importante y es las consecuencias del victimismo. Y como ya lo dije, cuando tú te victimizas, pierdes poder. Hay un concepto que a mí me encanta y es el de la culpa y la de la responsabilidad. Muchas veces no tenemos la culpa de lo que nos sucede. No tenemos la culpa de haber... No se entienda culpa como algo negativo. Entiéndase la culpa como algo que sucedió. No tenemos la culpa de haber nacido donde nacimos. No tenemos la culpa de estar tal vez en el país donde estamos. No tenemos la culpa de si nos mojamos cuando llueve. Pero no se mezcle culpa, no se entiende culpa, no se entienda nunca culpa jamás con responsabilidad. No tenemos la culpa de haber nacido donde nacimos, pero tenemos la responsabilidad de decidir si vamos a seguir ahí en ese mismo lugar siempre. No tenemos la culpa de haber nacido pobres, entre comillas, económicamente, pero tenemos la responsabilidad, tenemos el poder de decidir si ahí vamos a estar siempre. Entonces, culpa y responsabilidad no es lo mismo. La culpa es algo de lo que tú no tienes control. La culpa es algo que sucedió y ya. La responsabilidad es lo que tú vas a hacer de ahí en adelante. Pero como lo dije desde un principio, cuando se cede la responsabilidad de la propia vida, se pierde el control de esta misma. Entonces ya me gustaría, creo que me puse un poquito hasta filósofo, pero me gustaría terminar con este ejercicio que hagan ustedes, y es: piensen en este momento si ustedes verdaderamente tienen el control de su vida o el control de su vida lo tiene alguien más. Tómense el tiempo, háganse la meditación. Tomen un lápiz, papel y lápiz si es necesario, si lo ven conveniente, pero identifiquen si verdaderamente su vida ahora mismo está en el camino que ustedes eligieron y no en el camino que alguien más decidió por ustedes. Entonces, termino con esa reflexión y muchísimas gracias a todas las personas que se mantuvieron. Espero hacer esto próximamente más. Ya tengo el equipo, ya como ven, esta transmisión fue muchísimo mejor en comparación a la primera que se hizo.
300% más. Y muchos éxitos, cuestiónense lo que saben y sobre todo acción. Porque mucho pensamiento sin acción no es nada. Porque al final lo que hace la diferencia son los resultados, son las decisiones que uno toma. Y una decisión es acción. Porque decidir en la mente es como, es como navegar, tratar de navegar en internet sin tener internet. Porque solamente todo es pensamiento. Decidir